Bienvenidos a nuestro noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Rosy Nava. Nuestro compañero Cristian Romero tiene el día libre. Estas son las noticias y comenzamos así. El cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, no está de acuerdo con disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Veamos la nota. El cardenal Robert Sarah ha publicado su tercer libro. Se titula Cae la tarde y el día casi ha terminado. En él reflexiona sobre la crisis de la fe. La crisis es no tomarse en serio el Evangelio, o sea, que cada uno decida lo que le interesa, quedarse conformes. El purpurado no está de acuerdo con quienes piensan que para salir de la crisis hay que disminuir la exigencia de la doctrina católica, de modo que sea más fácil practicarla. Vamos a ver, ¿crees que un marido puede disminuir su amor por su esposa? ¿Cómo va a disminuirlo? ¿Puede una mujer disminuir su cariño por su marido? Nuestra relación con Dios es una relación de amor. La doctrina no es una regla, es una expresión de amor. Y en el amor los detalles son muy importantes para expresarlo. Si simplificamos, es que ya no estamos enamorados. Robert Sarah, que nació en Guinea-Conakry hace 74 años, piensa que África puede ayudar a Europa a curarse de la crisis espiritual, y no solo porque en 100 años el número de católicos haya pasado de los 2 millones a los 200 millones. Dios quiere que África tenga un papel importante en la salvación del mundo porque hoy África no cuenta nada. Es despreciada económica, política y científicamente, pero Dios toma lo que no es nada para mostrar su poder. El Señor se sirve de África para la salvación de la familia, de la vida, de los valores, de la trascendencia, de las relaciones entre el hombre y Dios. Nosotros no hemos perdido esto. El libro Cae la tarde y el día casi ha terminado cierra la trilogía que comenzó con Dios o nada y continuó con La fuerza del silencio. Y aunque haya concluido esta trilogía, el cardenal asegura que ya está recogiendo material para un nuevo libro. Jóvenes del Parlamento Universal de la Juventud terminaron la sesión 2019. Paulo García, originario de Brasil y uno de los 120 participantes en el Parlamento, afirma: "Yo vivo en un país con 60.000 asesinatos por año y la pobreza, nuestra herida, es nuestra guerra". Veamos la nota. Mas eu vivo num país também que tem 60.000 assassinatos por ano. Vive as mazelas da pobreza. E essa é a nossa guerra. E é uma coisa que eu vou levar no coração. Essa esperança de um futuro de paz. Aprender a dialogar y a tomar decisiones juntos como vía para la paz es el hilo conductor del manifiesto que el Parlamento Universal de la Juventud presentó el pasado 3 de agosto en la Universidad Pontificia de Salamanca, recogiendo el trabajo de 3.000 jóvenes parlamentarios de 31 países de distintas tradiciones y confesiones. En vez de los conflictos para resolver nuestros problemas, utilicemos el diálogo. En el PUC podemos observar que diferentes culturas, etnias, diferentes tipos de religión, cada persona puede unirse. El PUG es un foro ecuménico ideado por Fernando Rielo en 1981, siendo promovido por la Juventud Idente. Esta era la 5ª sesión plenaria internacional a la que han asistido 120 jóvenes de América, África, Asia y Europa. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor Carlos López Hernández, destacó que la paz es el gran regalo de Cristo resucitado. La construcción de la paz es obra nuestra, pero sobre todo es obra del Espíritu Santo. Porque la paz, fijaos, es el gran regalo de Cristo resucitado. Finalmente, el presidente de la Fundación Fernando Rielo, Padre Jesús Fernández, envió un último mensaje a los jóvenes. The question is, do we want to work for peace? Fernando Rielo says that love is a driver of life. History, science, the family, and ultimately peace. En Colombia, Monseñor Orlando Olave Villanova, obispo de Tumaco, considera que las vías de comunicación traen desarrollo y oportunidades comerciales, económicas y turísticas a Tumaco. Veamos la nota.
Otro logro muy importante que fue que entendieran la importancia. Esa carretera binacional es un elemento muy importante. Yo creo que eso es algo, es una deuda histórica que tiene este país con este territorio. Nosotros la ciudad más cercana que tenemos es Pasto, una ciudad grande, pues está Ipiales y Túcares, pero capital nosotros la tenemos a 6 horas. En estos días de trabajo en las carreteras tenemos a 7 horas. Nosotros Cali, Popayán la tenemos a 12 horas y Cali a 14 horas, ¿no? O sea, no se imagine Bogotá. Entonces, darse cuenta de la importancia de esa carretera, una carretera que llevaba unos 6, 7 años en construcción, que la inicia el presidente Santos, ¿no? Pero que tuvo muchísimas dificultades, o sea, decir, mira, aquí hay una posibilidad. Es que se reactivara y que se mirara esa carretera y que creo que ya están los recursos del señor presidente Santos y creo que el presidente Duque va a cumplir un poco esa propuesta. En Filadelfia, Estados Unidos, un narcotraficante se atrincheró y disparó hiriendo a 6 policías. Luego de 8 horas de cerco, la policía logró arrestarlo. Veamos la nota. 6 policías heridos en un tiroteo en Filadelfia. Los agentes fueron alcanzados por las balas mientras intentaban detener a un hombre que se encontraba trincherado y con varias armas de fuego, tras haber escapado de un operativo antidrogas. Según reportes, el responsable del tiroteo estaba armado con un rifle semiautomático similar al popular estilo AK-47 y diferentes armas cortas. Era una lluvia de balas. El tirador disparó en varias rondas. Los agentes respondieron con tiros, pero muchos de ellos tuvieron que escapar a través de ventanas y puertas. 2 policías quedaron atrapados en el interior del edificio junto a 3 personas que habían sido detenidas cuando empezó el enfrentamiento. Un equipo SWAT tuvo que intervenir. Después de 8 horas, el hombre finalmente se rindió. Los oficiales heridos fueron trasladados a hospitales y ya han recibido el alta médica. El alcalde de la ciudad, Jim Kenney, abogó por un mayor control de armas en un momento en el que Estados Unidos ha sufrido varios tiroteos en los últimos días. Organizaciones sociales de Paraguay exigen un juicio de responsabilidades en contra del presidente Mario Abdo Benítez, que cumple su primer año de gobierno en medio de una crisis política. Veamos la nota. Datos oficiales revelaron que el desempleo abierto aumentó del 5,2 al 7% y el subempleo llegó al 22% de la población económicamente activa de Paraguay, lo que para la Central Única de Trabajadores Auténtica revela un fracaso del actual gobierno. Este gobierno en estos un año no ha dado respuesta ni mínima siquiera a los reclamos de los trabajadores. Es un gobierno que llega en un año casi al borde del abismo, estaba al borde de un juicio político, debilitado, golpeado y con un equipo de colaboradores absolutamente ineficiente. La crisis política que tiene a Mario Abdo Benítez con una amenaza permanente de juicio político sobre él oscurece aún más el panorama actual a un año de iniciado su gobierno para el sociólogo José Carlos Rodríguez. A eso se suma una economía que no avanza. La primera cuestión es, nosotros estamos en una época de crisis, pero ha ido bajando la dinámica económica del Paraguay en varias cuestiones, ¿verdad? En las exportaciones, en el empleo, en la capacidad de producción, etcétera. O sea que nosotros estamos en un momento más bien de enlentecimiento. El aniversario de gestión coincide con una serie de movilizaciones en todo el país que exigen la destitución de Mario Abdo Benítez y de su vicepresidente Hugo Velázquez. Esto para el movimiento social es porque el presidente estuvo al borde de entregar la soberanía del país sobre la hidroeléctrica que comparte con el Brasil, Itaipú. Es un gobierno servil a los intereses extranjeros, es un gobierno insensible a los intereses populares, es un gobierno que remata los bienes de nuestro país en favor de una oligarquía local voraz e intereses extranjeros. Por lo tanto, el clamor contundente de la ciudadanía es que se vayan. Organizaciones sociales y políticas anunciaron que seguirán movilizadas hasta que Abdo Benítez renuncie o sea destituido mediante un juicio político. Por su parte, el presidente y el conservador Partido Colorado buscan los votos en el Congreso que les aseguren seguir en el poder los 4 años que quedan del periodo presidencial. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción.
En Brumadinho, Brasil, a 6 meses después de la ruptura de una represa, el daño aún es notorio. Unas 24 familias siguen a la espera de los resultados de la búsqueda de sus familiares que aún no fueron encontrados entre el barro. Veamos la nota. 6 meses después, desde lo alto se percibe el tamaño de la destrucción causada por la ruptura de una represa en la ciudad de Brumadinho. 24 familias aún esperan el resultado de las búsquedas de sus parientes, que aún no fueron encontrados en el barro. En total, 270 vidas fueron perdidas, otras miles afectadas. Luis Sávio, de 61 años, fue uno de los sobrevivientes en aquel 25 de enero de 2019. Él trabajaba en la mina Córrego do Feijão en el exacto momento de su ruptura. Él, que trabajaba como tercerizado há menos de un año, revela su pensamiento con relación a la minera Vale, dueña de la represa que rompió. Infelizmente no tengo ninguna capacidad para cobrarle a nadie, porque la seguridad que era exigida era mucha, pero no era real. Era solo para decir que estaban cuidando nuestra humanidad, pero nada de eso era así. En la comunidad Córrego do Feijão, una de las afectadas directamente por el barro, el clima es de tristeza. Antônio Gonçalo, que fue servidor de la minera Vale por 22 años, denuncia que el peligro de ruptura de la represa era previsible y que fue un error de la empresa no actuar para evitar las muertes. Las personas murieron porque deberían haber sido retiradas antes de que la represa se reventara. La Vale sabía que se iba a reventar, entonces ellos deberían haber retirado a todos de allá y retirado a las personas que estaban en zonas de riesgo, y ellos no lo hicieron. Esas muertes no fueron de Dios, fue la Vale que los mató. Otra víctima fue el río Paraupeba, contaminado con 12 millones de metros cúbicos de desechos de minería. Con el Paraupeba contaminado, esta familia perdió la irrigación que venía del río y ahora depende de la entrega de agua. Perdieron gran parte de su plantación, perdieron la renta con el arriendo del sitio los fines de semana y el cloro del agua que reciben como ayuda mató a 4.000 peces que mantenían. Nosotros solo queremos justicia y que se ha hecho lo que debe hacerse, porque antes nosotros teníamos una vida totalmente diferente a lo que vivimos hoy. Ahora nosotros no tenemos paz, la Vale acabó con nuestra paz. En España, grupos civiles se manifiestan en apoyo a los 147 migrantes que permanecen retenidos a bordo del buque humanitario Open Arms en el mar Mediterráneo. Veamos la nota. Los gobiernos están mirando hacia otro lado, los gobiernos de Italia, de Malta, pero también España, Francia. Y bueno, aunque sabemos que hace unas horas el gobierno italiano por fin ha abierto puerto para el Open Arms, de manera que van a poder acoger a todas las personas que llevan 13 días en tierra de nadie, en mar de nadie. Sabemos que esta es una situación puntual, pero que el problema de base, de fondo, sigue continuando. Estamos aquí hoy porque en lo que va de año 840 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo. Y esto Europa tiene una responsabilidad histórica, colonial, que sigue vigente porque las políticas de frontera siguen provocando la muerte de millones de personas en el Mediterráneo, y los expolios en los países de orígenes de estas personas pues son también una causa por la cual deciden salir de allí. En Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de California decidirá si los argumentos del presidente Donald Trump para cancelar el estatus de protección temporal TPS son válidos o no. Veamos la nota. El estatus de protección temporal, o TPS, es un amparo que concede Estados Unidos a ciudadanos de países golpeados por desastres naturales o guerras. Dicho amparo les permite residir y trabajar en esta nación hasta que estas penurias cesen. Ahora, el argumento de la administración es que la situación de estos países ha mejorado sustancialmente y los beneficiarios deberían regresar. ¿Qué queremos? Más de 3.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán esperan que el alto tribunal decida si le da la razón a Trump o les da más tiempo a los tepecianos. La abogada Eileen Blessinger explica los posibles escenarios. Una de las cosas que puede pasar es que la Corte dice que la decisión de poner un amparo en la cancelación del TPS se queda con el amparo.
La otra cosa es que puede decidir que el gobierno no puede quitar el TPS sin ninguna razón específica. Otra decisión que pudiera tomar, lo cual yo no creo que va a pasar, pero pudiera ser que la Corte dice que el gobierno tiene derecho de cancelar el TPS en esta forma. Esta situación con el TPS y la administración se arrastra desde el año pasado, cuando una familia salvadoreña inició una demanda argumentando que el presidente actuó de manera arbitraria y con sesgo racista al terminar el TPS. Tengo familia que por años y por años han vivido con TPS. Esto legalmente y a la forma que está escrita es un programa temporal. Pero como cada administración presidencial lo ha extendido, menos Trump, ya no se ha hecho. Los tepecianos no son personas que están aquí de manera temporal. Mientras beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras o Nicaragua buscan actualmente la extensión del TPS, los venezolanos esperan que el Congreso de Estados Unidos o el presidente Trump decidan ampararlos con este beneficio. Yasmín López, Voz de América, Washington. En Alemania, militantes radicales de derecha confeccionaron listas con nombres y direcciones de periodistas, diputados, representantes judíos y activistas de izquierda para utilizarlos en caso de crisis. Veamos la nota. Ruben Neugebauer está en una lista negra de grupos extremistas de derecha. Su nombre y su dirección fueron publicados en línea. Un claro intento de infundir miedo en él y sus compañeros. Continuamente recibimos amenazas de muerte. Son relativamente concretas. Es algo con lo que tenemos que vivir y con lo que hemos decidido que tenemos que lidiar, en el sentido de que no nos dejaremos intimidar. La razón por la que su nombre está en la lista es su trabajo. Colabora con la organización Sea-Watch, que rescata migrantes en alta mar, algo que ha puesto precio a su cabeza. Los radicales de derecha publican regularmente en línea listas con los nombres de sus rivales políticos. Neugebauer comparte espacio con periodistas, empleados de ONGs y políticos, a menudo junto a terribles imprecaciones. En otra página aparecen personas de fe judía marcados con estrellas de David. Y pese a que las autoridades lo saben, solo en unos pocos estados federados se ha advertido a los afectados. ¿Intentan las autoridades evadir su responsabilidad? Walter Lübcke, el político alemán asesinado hace unos meses por un extremista de derecha, también aparecía en una lista de la clandestinidad nacionalsocialista. El servicio de asesoría a víctimas Reach Out documenta ataques racistas y de radicales de derecha. Contrario a lo que opina el Ministerio del Interior, la organización ve en las listas una amenaza real. Se recopilan datos y su objetivo es utilizarlos. Es decir, que representa un peligro. Quizás no en el presente, pero sí en un futuro. Se les están restando la importancia que tienen. El experto en extremismo de derecha, Hajo Funke, exige mayor transparencia y comunicación por parte de las instituciones, sobre todo respecto a los afectados que ya han sido marcados como enemigos y corren un mayor riesgo. Esas personas ya están en peligro y esto aumenta el riesgo que corren. Quizás sea inminente. Si las autoridades de seguridad hicieran lo que corresponde, también lo verían así y lo harían saber. Ruben Neugebauer desconoce quién lo catalogó como enemigo y lo incluyó en la lista. Pero no le importa. Seguirá rescatando migrantes del mar. Nos vamos a los deportes. El Liverpool se corona campeón de la Supercopa de Europa luego de vencer a Chelsea en el estadio de Estambul, Turquía. Veamos la nota. El Liverpool se corona campeón de la Supercopa de Europa. Los Reds ganaron al Chelsea en un duelo marcado por la crucial actuación del portero español Adrián San Miguel. Autor de varias intervenciones notables, el sevillano fue decisivo en la tanda de penaltis que decidió el encuentro, una contienda que terminó con empate a 2 goles y en la que se disputó la correspondiente prórroga. Adrián detuvo el lanzamiento de Tammy Abraham, el quinto de la serie para los Blues, y dio el triunfo y el título al Liverpool. En
Venezuela, la falta de inversión de la administración y las sanciones han afectado directamente a los deportistas de las diferentes selecciones nacionales del país. Veamos la nota. Antonio lleva más de 20 años compitiendo con la selección de karate de Venezuela. Hoy recuerda con anhelo los años en los que él y sus compañeros podían entrenar juntos con regularidad como el resto de equipos nacionales. En la selección de karate específicamente, yo creo que la gran mayoría está viviendo fuera de Venezuela. Desde el seno del Comité Olímpico del país, bajo condición de anonimato, nos dicen que la reducción de fondos de la administración en el deporte, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a estos deportistas que ahora solo coinciden en las competiciones. La última de ellas, los Juegos Panamericanos celebrados en Lima. Para mí ha sido complicado muchas veces el tema de la logística, ¿no? Poder a veces salir de Venezuela. Hay cada vez menos opciones en cuanto a vuelos, en cuanto a el tema de los costos también. Crisis política, crisis económica, crisis humanitaria. Crisis es una de las palabras que más escuchan los venezolanos estos días. Y en medio de ello, el deporte se ha convertido en una vía de escape para muchos. Alejandro lleva al frente de la selección de karate 2 décadas. Ellos son las personas que van a llenar de luz a ese camino de todos los venezolanos. Sin embargo, el seleccionador reconoce las dificultades que enfrentan sus atletas. Hay, digamos, situaciones que están escapando del control de algunas federaciones. Todos estos deportistas tienen ahora la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Allí buscarán cumplir sus sueños y aportar alegrías en forma de medalla para quienes los ven desde una incierta Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Lima. Y cambiando de tema, en Estados Unidos rememoran el 50 aniversario del Festival de Música Woodstock, realizado en 1969. Veamos la nota. Hay recuerdos por todas partes, símbolos de la paz, ropa teñida de brillantes colores. La cultura hippie de los 60 sigue estando presente, pero ¿se ha convertido Woodstock en un parque temático? Desde hace más de 20 años, Mark Hedrick tiene una tienda de souvenirs en la calle principal de la ciudad. El merchandising es el punto fuerte de cualquier mercado como este. Cuando se celebró, el concepto apenas se hizo. Por lo que sé, no se vendió ni una camiseta. El merchandising vino después. Aquí en el pueblo nos gusta sacarle partido. La economía global se ha beneficiado mucho desde que se celebró el festival. Que en realidad se celebrara a más de 90 kilómetros en la ciudad de Bethel es lo de menos. Ya han pasado 50 años desde el Festival de Woodstock en 1969, pero este pueblo en el estado de Nueva York sigue atrayendo miles de turistas, cada uno con su propia razón por venir aquí a este pueblo. Para mí significa paz, felicidad y diversión. La gente que está aquí es la que mantiene vivo el espíritu de Woodstock. Es un lugar muy especial para las personas que creen en la paz y el amor. De regreso en la tienda de Mark, el negocio marcha bien. La afluencia de turistas se mantiene a pesar de que el festival fue cancelado este año. El atractivo de Woodstock sigue intacto. Tenemos clientes que aseguran que estuvieron en Woodstock. Quizás sea verdad. Salió un artículo hace años sobre el número de personas que decían haber estado. Casi 5 millones en vez de 500.000. Pero las cifras reales no importan. En su 50 aniversario, el legado del festival sigue vivo para jóvenes y mayores. En Estocolmo, Suecia, un tribunal de justicia declaró culpables al cantante A$AP Rocky y sus acompañantes. Sin embargo, estos, al no tener antecedentes, se libraron de entrar en prisión. Veamos la nota. El rapero estadounidense A$AP Rocky condenado por asalto. El Tribunal de Estocolmo que juzga el caso ha dictaminado que tanto Rocky como sus acompañantes son culpables. Sin embargo, el haber estado recluidos desde principios de julio y el hecho de no tener antecedentes les librarán de entrar en prisión. Tendrán que pagar, eso sí, algo más de $1.300 a la víctima, a la que golpearon con una botella en una pelea callejera después de un concierto del rapero.
El juicio fue tan lejos y se hizo tan mediático que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a intervenir. El magnate escribió en Twitter en julio que se sentía decepcionado con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, por no poder contactar con él. Dijo que el rapero estaba siendo perseguido y que el juicio defraudaba a toda la comunidad afroamericana estadounidense. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que también pueden vernos en Roku TV y Amazon Fire. Gracias y Dios les bendiga.